Bienvenidos a Tesoros del Cielo. Seguimos con nuestra clase de las promesas de Dios y hoy estamos con el tema promesa consumada, el perdón de pecados y la justificación. Esa es una promesa que el Señor ya nos ha dado y podemos celebrar y darle gracias por esa bendición. Miren lo que dice Hechos 13, 38 y 39. Dice: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, hablando de Jesús, se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él, hablando de Jesús, es justificado todo aquel que cree. Lindo pasaje, ¿verdad? El perdón de pecados por medio de Jesús nos libra y nos justifica, que quiere decir nos declara perfectos, nos declara justos, nos declara inocentes. Ya hemos hablado un poco más de las primeras 3 promesas que ya el Señor cumplió. Y le damos gracias al Señor por su fidelidad y amor para con nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te amaremos, Señor, hasta que la muerte nos una o nos lleves contigo antes de morir. Gracias por la esperanza de la resurrección. Esa fue la promesa que estudiamos la semana anterior, a la clase anterior, la promesa de la resurrección que ya se cumplió en Jesús, quien es las primicias. Él es el primero de muchos hermanos, incluyendo nosotros, de todos los que crean en Él. Hoy veremos la siguiente promesa en la lista de las promesas ya cumplidas. A ver, vamos a repasar. Vimos que la primera promesa cumplida fue el Evangelio. La segunda promesa fue la promesa de Jesús, nuestro Salvador, promesa cumplida. Y la tercera promesa cumplida, la resurrección de Jesús y la nuestra, que también ya pasó delante de los ojos de Dios, ya es un hecho. Él ya nos ve sentados con Él. Para nosotros, de este lado de la eternidad, hay tiempo. Y hay pasado, hay presente y futuro, pero para el Señor todo es presente. Él ya nos ve triunfando, Él ya nos ve con Él, glorificados, nos ve victoriosos en Cristo Jesús. Entonces ya ha sido cumplida. Él nos narra esto en el Apocalipsis, que es para nosotros futuro, para el Señor ya pasó. Así que tenemos garantizada estas promesas y a veces nos lamentamos y decimos: oh Señor, yo quiero tu promesa, yo quiero esto, yo quiero el otro, pero lo que debemos de hacer es deleitarnos en el Señor y las promesas que ya ha cumplido, ¿verdad? El Evangelio, el mensaje de salvación, Jesús, la resurrección, y hoy veremos el perdón y la justificación. También en la última promesa cumplida que veremos, hay muchísimas más, pero solamente vamos a ver 5 promesas cumplidas, consumadas. La última va a ser la inclusión de nosotros, los gentiles, al reino de Dios. Tomemos un tiempo para darle gracias a nuestro Padre Celestial por cumplir estas maravillosas promesas que nos llenan de gozo, paz, amor y esperanza. Porque por ellas podemos tener una relación con Él y por consiguiente recibir las siguientes promesas, que son el perdón, la justificación y la inclusión a su reino. Si no fuera por las primeras 3, el Evangelio, Jesús, su resurrección, no pudiéramos recibir el perdón, ni la justificación, ni la inclusión. Esas 3 son tan importantes para poder ver todo el plan, el propósito, ver la voluntad de Dios para la humanidad. El Salmo 130, 3 y 4 dice: o sea, Jehová, Yahweh, dice: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. ¿Quién podrá pararse delante de Dios y decir: yo no he fallado? Nadie. Es la realidad. Solo Jesús puede decir eso: yo soy perfecto. Pero gracias al Señor, porque en Él hay perdón. En Él hay justificación, hay restauración. ¿Qué es el perdón? Hablando bíblicamente, el perdón es extender gracia y otorgar misericordia. Acordémonos que gracia es un don, un regalo que no nos merecemos.
y en la misericordia no nos da lo que nos merecemos, que es castigo por haber pecado, que es juicio. Así que parecieran dos contrastes. La gracia nos da lo que no nos merecemos y en la misericordia no nos da lo que nos merecemos. Dios ejerce estos atributos cuando Él quita nuestros pecados, o sea, la gracia y la misericordia. Cuando los cubre, cuando los borra, cuando los olvida. Eso es lo que hace Dios con nuestros pecados. Puede Él quitarlos, puede cubrirlos, puede borrarlos y puede olvidarse de ellos también. Eso es perdón. El perdón de pecados solo se puede obtener en base de la cruz de Jesús, o sea, su sacrificio expiatorio. En otras palabras, la substitución. Jesús nos sustituye. Él sufre el castigo que nosotros nos merecíamos para que nosotros no lo suframos. No hay nada que podamos hacer por nuestros esfuerzos que logre hacer lo que Jesús logró con su muerte. No importa cuánto tratemos, cuánto sacrificio hagamos, nunca va a lograr obtener el perdón de pecados como lo logra el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Miren lo que dice Isaías 53, muy conocido este versículo. Isaías 53 del 3 al 6 dice: despreciado y desechado entre los hombres, hablando de Jesús, un varón de dolores. Si usted cree que sufre, el Señor sufrió lo máximo. Él conoce nuestras debilidades, porque Él fue experimentado en quebranto. Dice un varón de dolores. Todo lo que nos podamos imaginar de sufrimiento, Él lo sufrió. Dice, y como que escondimos de Él el rostro, o sea, lo fue menospreciado y no lo estimamos. Pero miren lo que dice el versículo 4, hablando de Jesús y su dolor. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, Dios Padre, cargó en Él, ¿qué cosa? Dice, el pecado de todos nosotros. Eso pueden subrayarlo. El Señor recibe la ira del Padre sobre nuestros pecados. Por nuestra culpa, Él sufre este dolor, este abandono del Padre, esta justicia divina sobre sus hombros. Por eso dice el versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones. Ahí póngase a pensar, ¿no? Cada vez las ofensas que le hemos hecho al Señor, las transgresiones. Acordémonos que pecado puede tener una diversidad de manifestaciones. Hay lo que se conoce como la impiedad, que es alguien que no vive bajo la ley de Dios, hace lo que le da la gana, ¿no? Dios dice, yo quiero que hagas eso, y la persona dice, no, yo no quiero. Eso es impiedad, vivir sin ley. Hay las transgresiones, que Dios pone una línea, dice, mira, no lo hagas, porque si haces eso va a haber esta consecuencia, vas a sufrir, va a haber un quebrantamiento entre nosotros, la línea. Y transgresión es uno ve esa línea y dice, no me importa, me voy, paso la línea, transgredo, ¿verdad? Hay diferentes niveles de ofensas. Pero el Señor dice que Él es herido por nuestras rebeliones, que es otra manifestación de pecado, cuando uno se rebela, cuando uno decide hacer lo contrario a lo que el Señor le está pidiendo. Esta semana nos fuimos a caminar con mi hija, queremos hacer ejercicios y a veces nos vamos a un parque y estamos caminando y conversando. Nos habíamos puesto la meta que todos los días íbamos a salir a correr. Y mi esposo le dice a mi hija, le dice, no te olvides mañana, puedes salir a correr, puedes hacer esto. Le estaba dando instrucciones y ella nos dice, ¿por qué será que cuando, dice, yo creo que tengo un problema, dice ella, yo creo que tengo un problema que
cuando me dicen que lo haga, me quiero rebelar y decir, no, ¿por qué me quieren obligar a que haga? Dice, yo quería correr por mí misma, dice, pero ahorita que me estás diciendo, tienes que salir mañana, dice, ¿por qué será que tengo? Dice, yo creo que tengo un problema. Y le digo, sí, todos lo tenemos, le digo yo. En inglés, pecado se dice sin, S-I-N, y le digo, todos tenemos somos S-I-N positivos, o sea, P-S-A-D-O, pecado, positivos. Todos tenemos ese ADN de rebeldía. Cuando nos dicen, haz esto, decimos no. Y cuando nos dicen, no lo hagas, decimos sí. Ese es un tipo de pecado y eso le hacemos al Señor constantemente. Si Él dice una cosa, nosotros optamos por la otra. Entonces el Señor está recibiendo el castigo por nuestras rebeliones, que es un tipo de pecado. Dice, molido por nuestros pecados. Esa palabra molido es literalmente fue desfigurado, fue golpeado de tal manera que ya no se sabía, no había parecer en él. Fue las cicatrices que el Señor tiene por nuestra culpa, las veremos. Dice las Escrituras que cuando el pueblo de Israel lo vea, va a decir, ¿por qué tienes esas cicatrices, esos hoyos, y van a llorar al hacer lamento como de un primogénito cuando se muere? Van a reconocer que fue por nuestra culpa que el Señor sufrió el castigo. Dice, porque todos nosotros, dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga, por su sufrimiento, por su dolor, fuimos nosotros curados, espiritualmente hablando. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Ven, habla de caminos también. Las Escrituras hablan de que hay caminos que parecen buenos al hombre, ¿verdad? Hay caminos que le parecen derecho. Dice, yo soy bueno, yo hago esto, no necesito que me perdone Dios de nada. Pero dice, cada cual se aparta por su camino. Hay caminos que parecen buenos, de moralidad, de religión, caminos de intelecto. Hay gente que se preocupa mucho de crecer en ciertas áreas, pero el área espiritual, dice el Señor, todos nos hemos descarriado, cada cual por su camino, como una ovejita. Se descarrila, aquí dice la palabra que usa se descarría, ¿verdad? Pero el Señor lo castiga a Jesús por nuestros pecados. Miren lo que dice Miqueas 7, 18 y 19. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Aquí vemos otra característica del pecado. Y olvida el pecado del remanente de su heredad. Noten, perdona y olvida. Es importante esa actitud de Dios hacia nuestro pecado. Nunca nos lo va a sacar en cara. Nunca, si estamos bajo la cobertura de Jesús, su sacrificio, el Señor se olvida. Ya no va a haber más memoria. No va a traer a memoria nuestras desobediencias. Dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Ahí está, Él la entierra para siempre, dice, y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. La otra vez leía, me encanta las estadísticas y todo, la profundidad del mar. No recuerdo aquí con exactitud, ¿verdad? Pero iban poniendo, por ejemplo, el edificio como el del... ¿cuál es el que está en New York, que es el más grande, que es conocido? El Empire State. Lo ponían en figura computarizada, ¿no? Para abajo, hasta dónde llegaba del mar, y no llegaba, o sea, en la profundidad del mar llega a una oscuridad. Nadie puede llegar allá, ya no hay oxígeno, ya no hay, el ser humano puede llegar hasta cierto nivel, aunque sea profundo con submarino, pero a la profundidad del mar era increíble todo lo que los kilómetros que tiene de profundidad, y el Señor dice, allá voy a mandar. La idea es a un lugar donde nadie los puede sacar, nadie los va a, ya no los voy a recordar. La profundidad del mar es lo
lo más bajo que puede llegar el olvido, ¿no? Allá es una manera de decir, nunca más los voy a traer a memoria. Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A Jesús, Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Ven? Pedro le está explicando a los líderes religiosos que los habían apresado a él y a otro discípulo y los habían encarcelado, los habían golpeado, les habían dicho no prediquen de Jesús. Y Pedro les dice, ¿qué es? Dice, ¿qué es necesario? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Les está diciendo, dijo, si Dios levantó al Señor Jesús, lo levantó, lo resucitó, dice, al que ustedes mataron en un madero, lo ha exaltado, dice, lo ha resucitado para exaltarlo, para ponerlo en alto como príncipe, el principal y salvador, y para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Esto es muy importante, la conexión que se hace para poder tener perdón de pecados. Hay que arrepentirse, hay que confesarlos, hay que reconocerlos. Si uno no acepta que ha ofendido a Dios, no puede pedirle a Dios perdón, porque se siente que no lo necesita. Eso era lo que decía un fariseo. Dice, yo te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, ladrón, no soy como otros adúlteros. Yo soy, dice, yo vengo al templo todos los días, yo oro, yo ayuno, yo, ¿verdad? No había arrepentimiento, confesión, porque él se sentía que estaba bien. Nunca va a haber la consecuencia, el perdón de pecados no va a venir si no hay arrepentimiento. Por eso van de la mano, arrepentimiento y perdón de pecados. Pero noten que el versículo 31 dice que a Jesús Dios lo exaltó como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Dios es el que da esa habilidad. El Espíritu Santo de Dios es el que convence de pecado a la persona. Miren, el Espíritu Santo de Jesús es el que convence y convicta. Él usará su palabra inspirada primordialmente para revelarnos nuestra condición y necesidad de perdón a través de Jesucristo. Por eso no es nuestro trabajo tratar de cambiar a nadie. Eso solo lo puede hacer Dios. Cuando uno trata de querer convencer a la gente, a veces hay predicadores que gritan, que patalean, que hacen porque quieren como convencer a la gente de que están mal, pero la realidad es que no se necesita gritar. La palabra de Dios es poderosa, se la puede dar hablada, y el Espíritu Santo del Señor es el que se está moviendo en los corazones de la gente, llegándolos a la convicción de decir, es verdad lo que estoy escuchando, a la conversión. Es el Espíritu Santo el que va a hacer ese milagro en el corazón de la persona cuando la persona escucha la palabra. Por eso dice que a todos los que escucharon el Evangelio y lo creen, los sella, les da ese cambio de mente, como esa nueva vida. Uno tiene que escuchar, creer, y ahí viene ese milagro del Señor que se conoce como el nuevo nacimiento. Así que nosotros lo que debemos hacer es ser sensibles a la voz del Espíritu en nuestras propias vidas, que es muy difícil. A veces cuando escuchamos una palabra de Dios, la estamos aplicando rápido a otro. Esto le quedaría bien a mi esposo. Que cómo no escuchó este mensaje mi hijo, ¿verdad? O mi hija, ¿verdad? Pero está lejos de nuestra mente el yo. ¿Cómo en verdad que Dios debe de... le abro mi corazón al Señor, ¿verdad? Aplicamos los mensajes a otros y ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ser sensibles a la voz, nosotros mismos, a la voz del Espíritu en nuestras propias vidas.
Porque a medida que somos más transparentes con nosotros mismos, reales con nosotros mismos, le abrimos las puertas al Señor para que Él moldee nuestra vida de acuerdo a su voluntad. Si reconocemos, sí Señor, es verdad, yo te fallo, yo te ofendo, yo peco contra ti, Señor, cambia mi vida. Estamos siendo sensibles a la voz del Espíritu, reconociendo nuestra propia pecaminosidad y necesidad de Jesús. Señor, te necesito, cámbiame. Mira, tú me conoces. El rey David constantemente le decía, examina mi corazón, porque tú me conoces los íntimos pensamientos, tú me conoces mejor que yo mismo, tú sabes de qué sería capaz si ciertas circunstancias se alinearan, de qué manera te desobedecerían. Yo les digo eso mucho a las muchachas en el ministerio carcelario. Hay personas en la cárcel que ministramos que han asesinado a hijos, a veces bajo la influencia de la droga que descontrola, ¿verdad? A una persona no la deja pensar normalmente, ¿verdad? Con el uso de drogas se abren puertas a influencias malignas también. Ahora se han arrepentido, han venido al Señor y están caminando otro estilo de vida, pero sufren las consecuencias de su pecado, ¿verdad? Humanamente hablando. Pero a veces yo les digo, la diferencia entre ustedes y uno es muy pequeña. Porque si el Señor dice que uno ha escuchado que se ha dicho no matarás, no asesinarás, pero el Señor dijo, yo os digo que si tú te enojas contra tu hermano, ya eres culpable de juicio. ¿Por qué? Porque la línea del enojo, el problema está en el corazón. Cuando uno se enoja con alguien, si las cosas se alinearan, digamos, si uno está tomado, hay gente que está tomada y se enoja con alguien y agarra un aparato y le pega y mata a la persona, porque se alineó, las cosas se pusieron de una manera, el corazón se reveló cómo era, y a veces ni creemos que seríamos capaces de hacer ciertas cosas que solo el Señor sabe que sí. Por eso decirle, Señor, te confieso, tú conoces mi corazón, cambia mi corazón, hazme sensible a quién verdaderamente soy, para que yo me rinda a ti, para que yo pueda depender de ti, dejar que tu espíritu me cambie. Es importante ese reconocimiento, esa humildad. Por eso el Señor dice, yo estoy cercano a los que me buscan, al quebrantado de corazón, al humilde. Porque si uno dice, no sería como esa persona, yo nunca haría eso. A veces el Señor permite circunstancias en nuestra vida para que nos demos cuenta de que sí seríamos capaces de hacer lo que tanto criticamos a otro que hizo. Por eso a veces dicen que cuando uno se escandaliza mucho de ciertos pecados, es posible que ese pecado es el que más susceptible seamos nosotros porque nos enoja. Y un pastor dio una ilustración así. Por ejemplo, él dijo, yo nunca... Cuando viene alguien drogadicto a mí, decía él, a decirme que está luchando con esa adicción y todo, dice, yo no me enojo, dice, y le siento compasión, dice, porque ese pecado a mí no me afecta. Dice, pero cuando viene alguien y viene y habla de criticar a otro, yo me enojo y le digo, oye, eso no se debe de hacer, eso es pecaminoso. Dice, ¿por qué? Porque ese es el pecado que más se encuentra en mi vida. Yo criticando o fijándome en otros, porque lo puedo identificar rápidamente, me molesta. Dice, y eso decía él, dice, nos debe de hacer pensar, cuando nos enoja mucho algo, dice, tenemos que escudriñar y dejar que Dios escudriñe nuestro corazón, porque posiblemente tengamos una tendencia muy escondida de caer en ese error, porque somos muy fuertes para condenar o atacar al que ha caído en eso. ¿Se acuerdan los fariseos cuando le trajeron una adúltera a los pies del Señor Jesús? Dice que le decían, la ley dice que tenemos que apedrearla. Y que el Señor Jesús se agachó y empezó a escribir en la arena.
Muchos estudiosos creen que empezó a escribir los pecados de los asistentes, uno por uno, lo que pensaron, lo que dijeron, lo que hicieron, uno por uno. ¿Y qué empezaron a hacer? Se empezaron a ir, dice, desde el más viejo, porque mientras más viejos, más pecados hemos acumulado. El más viejo se fueron primero, porque se sintieron acorralados, hubo convicción en sus vidas, ¿verdad? Entonces, el Señor, cuando uno, por eso les dijo, tiren la primera piedra, el que esté libre, porque el Señor sabía, ya les había escrito supuestamente lo que ellos habían hecho. Entonces, a veces el Señor va a hacer eso. Cuando uno condena rápidamente a alguien, el Señor va a permitir algo en nuestras vidas para que nosotros también quedemos, digamos, nos vayamos avergonzados, porque va a decir, wow, yo también, tanto, tan duro que fui. A veces en la juventud uno da rienda suelta, por decirlo así, a pecados de lascivia, de carnales, ¿verdad? Y a veces ha criticado tanto, oh, esa muchacha, mira, salió embarazada, oh, mira, ha habido ese juicio, pero el Señor le enseña que todos estamos en la misma lucha y las mismas batallas y examina nuestro corazón. Esa debe ser nuestra oración. Señor, revélame para rendirme a ti, para dejar que tú controles mi carácter, mis inclinaciones, mi persona. Marcos 3:29 dice, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Aquí encontramos el único pecado que el Señor no perdona, es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que vendría a ser el rechazo a Jesús. Si el mismo Señor Jesús dijo, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ya el Señor sabe el fin, ya sabe quién lo va a rechazar, ya sabe quién no va a venir a Él en búsqueda de perdón. El Señor ya sabe. Entonces Él dice, esa blasfemia, ese rechazo al plan de salvación de Dios no recibe perdón. Alguien que rechaza la única solución no recibe sanidad, por decirlo así, espiritual. Ahora, muchas veces nosotros como humanos pensamos en categorías de pecados, ¿verdad? Y muchas veces gente piensa, hablando por ejemplo del suicidio, que ese es un pecado que Dios no puede perdonar. Pero la Biblia hace énfasis que el único pecado que no se perdona es la blasfemia, o sea, como decir, yo no creo en Jesús, yo me puedo salvar por mí mismo, yo no necesito de Cristo, yo rechazo ese evangelio que habla de que soy pecador, de que solo Jesús salva, que solamente el sacrificio de Él es aceptado. Hay gente que dice, yo tengo mi religión, yo sé que pues me voy a ir al cielo porque yo. Es una blasfemia en contra del Espíritu Santo, que nos está diciendo, arrepiéntete, ven a Jesús, solo Él te puede salvar. Ese es el pecado que la blasfemia contra el Espíritu del Señor no será perdonada. Y eso, después de muerto, ya no hay opción de decir, ay, ahora sí creo, ahora sí acepto, ahora sí. Ya si se muere en estado de blasfemia contra el Señor, no hay, dice, no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, está esperando el juicio. Hechos 13, 35 y 38 dice, por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió, o sea, murió, y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas a aquel a quien Dios levantó, Jesús, no vio corrupción. Dice, sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él, de Jesús, se os anuncia perdón de pecados. ¿Ven? Ahí está confirmado, solo por medio de él, porque él murió y resucitó, fue aceptado por el Padre ese sacrificio, solo por él tenemos perdón de pecados. Hechos 26, 15 al 19 dice, yo entonces dije, ¿quién eres, Señor?
Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Eso está hablando a Saulo de Tarso, que perseguía a la iglesia. Y el Señor se le aparece y le dice, ¿por qué me persigues? Versículo 16 dice, pero levántate, le dice Jesús, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ven, Jesús mismo le dice a Saulo, te he escogido y te he llamado para que vayas a predicar a los gentiles y les abras los ojos predicándoles la verdad, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Y cómo se hace eso? Dice, recibiendo por fe, que es en mí, la fe en Jesús, el perdón de pecados. Así que es un proceso, por eso se llama justificación, que Dios nos declara. Cuando uno viene a Jesús, el Señor en verdad le está iluminando los ojos para que uno se convierta, uno haga un cambio. El Espíritu Santo haga un cambio en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, y haya una conversión, un cambio, ¿verdad? Y ahí viene lo que dice, para que ya no seamos de Satanás, sino ahora de Dios, y recibamos el perdón de pecados y también herencia entre los santificados. Efesios 1:4, me encanta el capítulo 1 de Efesios, y aquí nomás vamos a leer del 4 al 7. Dice, según, hablando Dios, nos escogió en Jesús, en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, o sea, para que nos perdonara. Dios nos escoge en Jesús, por Jesús, para perdonarnos en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. O sea, Él nos compra del mundo, de la maldad de Satanás, nos saca de ahí, nos compra. Está la idea de esclavos, nos compra para darnos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Longanimidad es un amor paciente. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Otra vez el énfasis en Jesús. En Jesús somos adoptados, en Jesús somos perdonados, en Jesús somos aptos para recibir una herencia y trasladados al reino suyo. Mateo 26 en adelante. Esto es una práctica que tenemos los creyentes. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados, para perdón de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre, ¿verdad? El pacto y la promesa. Efesios 4:30-32 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Salmo 86:5 dice, solamente el 5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador,
y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Y el Salmo 103, mi preferido, dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Y cuáles son esos beneficios? El versículo 3 empieza, lo primerito es: Él es quien perdona todas tus iniquidades y el que sana todas tus dolencias, ¿verdad? Jesús, Él es el único que puede perdonarnos y olvidarse de nuestros pecados, cubrirnos con su sangre, para que Dios ya no nos castigue a nosotros, sino que por el castigo de Él podernos declarar justos para siempre, ¿verdad? Perfectos ante la presencia del Padre por Jesús, con la cobertura, con la presencia de Jesús en nosotros, que es la presencia del Espíritu Santo. Así que tenemos un gran privilegio, una gran bendición, haber sido perdonados y haber sido dado un nuevo libro, por decirlo así, donde empieza una nueva historia, ya no la de desobediencia y de transgresión y rebeldía, pero una historia de sujeción, de sometimiento y rendimiento a la voluntad de Dios, un cambio total, una nueva vida, un nuevo libro que tiene la sangre de Cristo, que Dios ya no va a ver nuestros pecados, pero va a ver la sangre de Él y nos declara libres de culpa por la gracia de Jesús. Así que bendecimos su bendito nombre y le damos toda la gloria por lo que ha hecho en nosotros y por nosotros. Gracias, Señor Jesús, y en tu nombre declaramos estas verdades. Adelante con Cristo, mis hermanos. Amén.